la interpelación que se desarrolló ayer al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, fue la última de este año, transcurrió en la Cámara de Representantes, se extendió durante 9 horas, la llevó adelante el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, quien interpeló a Maía justamente para cuestionar el fallo emitido ya hace unas cuantas semanas por la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre el caso del presidente de ACE, Álvaro Danza. Esto que dictaminó la JUTEP de que no había incompatibilidad entre el cargo que como autoridad de un servicio descentralizado ostenta Danza con sus trabajos particulares, algunos, la mayoría, en la órbita privada y otros en la órbita pública como médico y como docente. El debate, como pasa siempre en los llamados a sala en Uruguay, fue extenso y como pasa en esas instancias, en el ámbito periodístico, alguien tiene que ir al sacrificio y decir, yo estoy para ver las 9 horas de discusión, y en el caso de La Diaria, eso lo hizo Yamila Silva, que está en esta mesa, que está por primera vez en la mesa de la mañana de La Diaria, y con quien, como integrante de la redacción de La Diaria, en nuestro programa hoy haremos un repaso, la crónica de la última interpelación de este 2025. ¿Cómo anda, Yamila? Bienvenida. Muy bien, Martín, ¿vos? ¿Todo bien? Bueno, sí, en realidad estuvimos siguiendo mi compañero de política y yo, él sobre la mañana, después yo tomé la posta. Se repartieron el tiempo. Sí, pero ahí ya sobre el final, bueno, con el tema de las mociones, con las conferencias, ahí sí lo seguí yo. El tema de las mociones, dijiste, ya ahí entregás una palabra clave porque en lo que podría ser toda, digamos, una demostración de lo que implica la política en tiempos de falta de mayoría en la Cámara de Representantes, ayer se presentaron varias mociones y ninguna obtuvo la mayoría, ¿digo bien? Sí, se presentaron 4 mociones, fue la de Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, después se presentó una del Frente Amplio, Cabildo Abierto y otra de Identidad Soberana. Sí. Y claro, obviamente los niveles de votación variaron, ¿no?, en función del peso que tiene cada una de esas bancadas, pero ninguna llegó al famoso voto 50. Claro, bueno, yo en un momento estuve en la duda si Cabildo Abierto, ahora igual vamos a desglosar bien las 4 mociones que decían, pero estuve en la duda si Cabildo Abierto iba a acompañar la moción de los partidos de la coalición republicana, que como te decía, el Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, que bueno, la moción de estos tres partidos fue, bueno, declarar insatisfactorias las declaraciones del ministro Maía, en las explicaciones, bueno, sobre el fallo, que en realidad el ministro Maía no podía pronunciarse sobre el fallo en sí mismo, ya que bueno, no tiene incidencia en ello, pero bueno, declararon insatisfactorias las explicaciones y solicitaron la renuncia de la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, Ana Ferraris, y ahí fue cuando entró la duda, bueno, si Cabildo Abierto iba a acompañar, porque la moción que presenta Cabildo Abierto pedía la renuncia de la totalidad del directorio. Ajá. No solo de Ana Ferraris, sino también de Alfredo Asti, que es el vicepresidente por el oficialismo, y de Luis Calabria, que es el director de la oposición, cosa que me parece muy importante y después lo podemos repasar si querés. Pero bueno, al final, bueno, Cabildo Abierto presentó su propia moción porque exigía la totalidad, la renuncia de la totalidad del directorio, entonces la oposición, digamos, no llega a esos votos. Después el Frente Amplio, bueno, presentó la moción que expresa la satisfacción por las explicaciones que dio el ministro y también, bueno, sobre la no incidencia de el gobierno, o sea, del Poder Ejecutivo en este fallo que dictamina la JUTEP. Otra cosa que me faltó decir, perdón, de la moción de Cabildo Abierto y que se conecta con esta de Identidad Soberana, es que también proponían la derogación de la JUTEP. Que deje de existir como organismo. Exacto, es derogar la ley 19.340 que crea a la JUTEP, y en la misma línea vino la moción que presentó Identidad Soberana, liderada por Gustavo Salle, por el diputado, que pedía eso, ¿no? La derogación de esta ley. Y esto está bueno también decirlo, que él y Nicole Salle, la otra diputada de Identidad Soberana, presentaron en noviembre un proyecto que busca derogar la Junta de Transparencia y Ética Pública. Lo presentan el 11 de noviembre aproximadamente, unos 5 días después de que sale este fallo de la JUTEP sobre el caso Danza. Así que bueno, esas fueron las 4 mociones que no tuvieron los apoyos suficientes. El miembro interpelante fue el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, en una sesión de 9 horas. Alguien que aparte es miembro interpelante dice muchas cosas, pero vos destacás algunas y las vamos a compartir con la audiencia. Sí, ahí es divertido porque casi al final de la interpelación, creo que fue el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, que
que decía, bueno, en realidad no fue una interpelación de 9 horas porque hubo como 2 cuartos de intermedio de 1 hora, así que en realidad fue de menos. Pero bueno, en realidad la jornada sigue siendo de 9 horas, sigue siendo una jornada larga, no tan larga como las otras, eso sí, porque esta terminó sobre las 8 de la noche aproximadamente y las otras venían terminando sobre la medianoche, sobre las 12, 1, así que bueno, entre todas las interpretaciones que hubo, esta fue la más light. Y hay que agregar que fue en la Cámara de Representantes donde hay 99 integrantes. Exacto, sí, que podría haberse alargado. Y también con un tema, yo creo que también ahí, antes de entrar en la Abdala, que llegó un momento que ya no había mucho que agregar tampoco. Incluso lo reconocía el propio miembro interpelante. Bueno, ya no hay mucho más comentarios para hacer sobre esto. Pero bueno, si querés, sí, ya pasamos un poco a bueno, lo que decía Abdala. Capaz que también, bueno, recordar cómo surge la interpelación a Maía, porque esto, bueno, también entró en el mismo contexto en el que entra la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, también otra interpelación que terminó sin acción política, digamos, con mociones que no fueron aprobadas. Recordemos que, bueno, el 7 de noviembre es que se conoce el informe de la JUTEP que determinó que bueno, Álvaro Danza no estaba violando el artículo 200 de la Constitución, que es lo que se está denunciando por parte de la oposición. Ese mismo día, Lustenberg anuncia que Danza había aceptado suspender su actividad privada mientras ejercía la presidencia de ACE, y ella se apoya, bueno, en un informe elaborado por la División de Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública y por un informe del Piazo que había solicitado, del estudio del Piazo, perdón, que había solicitado Álvaro Danza. En ese informe, en el de la JUTEP, es interesante porque, bueno, determinan esta no incompatibilidad entre ambas actividades, pero algo que sí dice el vicepresidente Alfredo Asti es que, bueno, que era mejor que Danza se abstuviera de participar de la toma de decisiones que puedan afectar la objetividad e imparcialidad, en particular la tramitación de contratos, aunque aclara, bueno, que en realidad esto no es tanto potestad de la dirección, sino de la gerencia, que es también uno de los argumentos que se manejó durante toda esta discusión. Y bueno, un día después que se conoce el informe es que se anuncia que se iba a interpelar al ministro José Carlos Maía, y ahí también capaz que uno se pregunta, bueno, ¿pero qué tiene que ver Maía? Claro. ¿No? Y bueno, en realidad ahí, si bien Maía no tiene nada que ver en lo que dictaminan los fallos de la JUTEP, sí la JUTEP se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, del que es titular justamente de Maía. Sin embargo, tiene independencia técnica al momento de ejercer las funciones que le competen, ¿no? Pero bueno, por eso se decide interpelar al ministro, porque es la persona, digamos, responsable, si se quiere, bueno, de responder por el servicio descentralizado que es la JUTEP. Ahora sí, pasamos el destaque, dentro de lo mucho que dijo, de las intervenciones de Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, que lo interpeló a Maía. Exacto. Él empezó, bueno, diciendo que le resultaba llamativo porque las autoridades de la JUTEP no estaban ayer en la interpelación, cosa que la oposición esperaba porque Danza estuvo en la interpelación a Cristina Lustenberg, no hizo uso de la palabra, pero bueno, sí estuvo ahí, y si bien los diputados se tienen que referir a la mesa y no al presidente de ACE en ese caso, pero bueno, sí esperaban que ellos estén como para que puedan responder algunas preguntas, que en realidad, claro, las preguntas eran para el director de la JUTEP, no eran para Maía, que es como te decía antes, Maía no podía pronunciarse sobre el fallo de la JUTEP. Pero bueno, Abdala decía, bueno, que un poco el punto de partida de la interpelación tenía que ver con una situación que es institucionalmente muy delicada y muy grave, y también habló de que hubo abuso de poder en esta decisión, y dijo que bueno, que los directores Ferraris y Asti violaron notoriamente la independencia técnica y de criterio, y que lo hicieron en aras de servir a un interés partidario, ¿no? Aludiendo, bueno, que había intereses partidarios, que había un interés también, habló de que había un interés del gobierno, como que esto no era solo una cuestión de Ferraris y Asti, sino que era un plan, digamos, del gobierno para llegar a esta resolución. Bueno, ahí aludiendo que hubo injerencia del Poder Ejecutivo. ¿Podemos oírlo ya? Vamos a escuchar a Pablo Abdala y a verlo también. Parlamentarios a la hora del ejercicio del Contralor, bueno, estamos en condiciones de proporcionar. Ahora, más allá de esto, señor presidente, de esta disquisición,
Yo creo también que los directores de la mayoría, los dos directores de la mayoría, que después de todo con su voto conformaron esta decisión, a mi juicio ilegítima en los hechos que finalmente se adoptó, no actuaron como lobos solitarios. Yo creo que claramente actuaron con el apoyo y la connivencia y el consentimiento del gobierno del Frente Amplio. Y una cosa no es contradictoria con la otra. Para apañar al doctor Danza, que había que sostenerlo a cal y canto y como diera lugar, para apuntalar el relato oficial con relación a todo este episodio, que fue un episodio que claramente ocupó el debate político y la agenda política, no todos sabemos, porque todos asistimos a esa discusión durante mucho tiempo. Ahora resumamos lo principal de las respuestas o la respuesta del ministro Maía. Claro, porque también ahí las respuestas del ministro Maía tenían que ir con esto que estaba, de lo que lo estaba acusando Abdala, que esto era parte de una decisión de gobierno, como decía Abdala, en un sentido más amplio y completo del término, ¿no? Y hay una acusación muy fuerte, incluso en un momento se refirió a que eso era propio de gobiernos, decisiones propias de gobiernos totalitarios, hubo esa acusación y bueno, la intervención del ministro en realidad se centró en explicar que los organismos descentralizados como la JUTEP no se encuentran sometidos a una subordinación del Poder Ejecutivo y por lo tanto el Poder Ejecutivo no tiene incidencia en esos fallos. Sí explicó bueno, que lo que existe es una tutela administrativa o que es un control de legalidad o legitimidad que ejerce el Poder Ejecutivo sobre los dictados de esos servicios, pero en realidad estamos hablando de algo que ya está dictado, no sobre la elaboración de ello. Ahí Maía obviamente que afirmó que el Poder Ejecutivo no tuvo injerencia, que no ejerció presión alguna sobre la decisión que adoptó la JUTEP y también algo que es interesante, que dijo que en realidad que alguien, si no está de acuerdo con el fallo que dio la JUTEP, no quiere decir que eso deje de ser legal, porque incluso también hubo una intervención del diputado colorado Conrado Rodríguez que dijo que el Poder Ejecutivo podría haber observado el fallo, pero bueno, esto es lo que decía Maía, ¿no? Bueno, que en realidad no había nada ilegal en ese fallo, sino que había, gente de la oposición que no estaba de acuerdo con esto y que, esa no era razón suficiente para observar un fallo, ¿no? Vamos a verlo y a escucharlo Sí. al ministro de Educación y Cultura. Que van desde el abuso de poder, la simulación, el fraude, deshonestidad, inconsistencia, miente, despojo, una catarata de adjetivos, de calificativos. Y obviamente, lo que debilita es a la institución, mucho más allá de las personas. Porque confundir un desacuerdo técnico con manipulación política, en el mejor de los casos es un error conceptual. En el peor, una forma de deslegitimar a un organismo porque no se coincide con las expectativas que se tiene de las resoluciones que toma. Con esto cerramos este repaso de la interpelación. Yamila, gracias por tu primera presencia, por la claridad y por la dedicación, ¿no? No fueron 9 horas, pero fueron 4 y pico capaz que te tuvieron, o más o menos, que te tuvieron muy atenta a lo que pasó ayer en este llamado a sala. Muchas gracias a vos, Martín, por recibirme y y estamos a la orden.